Todos bienvenidos una vez más a su canal Ministerio Bíblico Vid Verdadera, que desde Ecuador al mundo compartimos la palabra de Dios. En esta oportunidad, un episodio muy importante para enorme edificación de nuestras vidas espiritualmente. Para quienes conocen de las Sagradas Escrituras, hermanos cristianos y amigos, poder compartir quienes no conocen, puedan seguir a través de su Biblia las hermosas enseñanzas que la palabra de Dios nos brinda. Y es la guía, esa luz, como dice Salmos 119, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Sí, ciertamente que es así, porque cuando conocemos la palabra de Dios, que contiene profunda sabiduría, sabemos y tenemos el conocimiento para poder identificar a las personas malas, hipócritas, desleales, porque somos advertidos por Dios, porque es esta hermosa palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, que nos va a ayudar a tener esa prevención, esa alerta ante el peligro, y en nuestras vidas tener mayores aciertos solamente obedeciendo quien nos creó, que es Dios. Nos dio esta hermosa palabra, su palabra, la ley de Él, que obedeciéndola va a ser de enorme provecho para nuestras vidas. Porque, como les digo, nos va a ilustrar en hechos de maldad, de deslealtades del pasado, de generaciones pasadas, y eso no ha variado. Hoy está peor que nunca. Conflictos, guerras en el mundo, no ha variado, sigue igual. Y sobre todo, de esas enseñanzas morales que nos da la palabra de Dios, también la que Dios nos da para obedecerle. Y al obedecerle tendremos bendición. Las bendiciones que se convertirán en esos anhelos, en esas metas que deseamos que se realicen, pero no al tiempo que nosotros querramos, sino al que Dios desee, al que su santa voluntad, su soberana voluntad desea. ¿Cómo y cuándo y después de qué tiempo podremos ser merecedores de aquello? Siempre la poderosa oración, esa comunión permanente que debemos tener con Él, esa es una clave. Pero el mensaje de ahora, esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, es: ¿quieres aprender cómo depender de Dios? ¿Sí? ¿Cómo aprender de Dios, quien nos creó, quien nos diseñó perfectos? Que debemos de cuidarnos, cuidar este cuerpo sin excesos, y que justamente la palabra de Dios nos advierte cómo evitar esos excesos. Nos dice cómo alimentarnos, cómo administrarnos económicamente, cómo convivir en familia, el amor perfecto descrito en la primera epístola del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 13, que ustedes pueden conocerla. Pero ¿cómo depender de Dios? ¿Qué significa depender de Dios? Depender de Dios es tener
esa confianza permanente, esa fe, esa fe de creer absolutamente en Dios, en que Él puede hacer lo imposible. Sí, lo imposible. Probablemente muchos que no tienen el conocimiento de Dios, que espiritualmente no están fortalecidos. Eso es lo que nos guía la palabra de Dios. Depender de Él es estar confiado que podemos estar al filo del abismo, pero Él siempre nos va a extender esa mano. Y aunque no podamos humanamente creer que no nos vamos a caer, para Él no es imposible nunca. Y es justamente el conocimiento de la palabra de Dios que tiene inmensas y muchísimas promesas. Lo que promete Dios siempre lo cumple, porque Dios jamás puede mentir. Esas promesas se vuelven realidad cuando obedecemos, cuando no deseamos hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Además, ¿cómo depender de Dios? Dándole usted el control de su vida a Dios, reconociendo que no somos capaces solos de avanzar ni de llegar a cumplir nuestras metas, nuestros anhelos y nuestros deseos. Solos no podemos. Tanto es lo que yo le digo, usted que me está viendo, que podemos estar bien de salud, por ejemplo, y un momento dado, usted, yo o un familiar suyo, de pronto tiene una enfermedad rara, grave, y ¿qué hacen las personas? Que con orgullo se han mantenido alejados de Dios porque creen que lo pueden todo. ¿A quién acuden? Todos mis familiares o conocidos en esos momentos tan difíciles. Ahora sí buscan a Dios, pero Dios se lo busca constantemente, todo el tiempo, y depender de Él es eso, que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no tenemos protección para nuestras familias, para nuestro hogar, que a través de esta hermosa palabra conocemos el amor, la armonía, la amistad, los amigos. Es un libro de libros, por eso es que es tan hermoso. Pero siempre depender de Dios significa usted darle el control a quien nos hizo, a quien nos creó perfectamente y nos dio las instrucciones en su palabra, que es la Biblia, para seguirlas. Cuando usted deja que Dios tome el control en todo, entonces usted está empezando a depender de Él. Cuando usted busca a diario a Dios, lo reconoce en su poder infinito, que Él puede cambiar las cosas en distintos ámbitos de su vida, en su matrimonio, en su familia, en la salud, en el trabajo, en todo. Depender de Dios significa eso, es esa fe, es creer absolutamente que Él existe y buscarlo permanentemente. Significa confiar en Él, que sus promesas son reales, son verdaderas, y que el canal de comunicación permanente de Dios es la oración. Leer la Biblia, su palabra, sus mandatos, sus enseñanzas maravillosas que nos ayudan a edificarnos.
les comparto una cita bíblica muy interesante que lo pueden leer con su Biblia. En Juan, el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice la palabra de Dios: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía, decía el apóstol Juan. En la primera parte de este versículo, él reconoce depender de Dios. Dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Depender absolutamente de Dios es ser guiado, orando y clamándole para recibir esa dirección, para que usted en su diario vivir le diga a Dios: te entrego este día, guíame, dame sabiduría, un don maravilloso, y que lo podemos beber de esta fuente maravillosa que es la Biblia. La podemos encontrar en los libros de Salmos y Proverbios y Eclesiastés. Maravillosas recomendaciones que el rey David y Salomón escribieron en estos libros, siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entre otras recomendaciones y sugerencias que van a ser de mucha utilidad para su vida, y estoy seguro que van a transformar su vida si usted escucha estas sugerencias y recomendaciones para su vida, que si no lo ha hecho, su vida será transformada. Y leyendo la palabra de Dios, usted va a recibir una transformación en su mente y en su corazón, grabando, leyendo y aprendiendo y memorizando su palabra. ¿Cómo depender de Dios? Primero, orar. Siempre ser agradecido. Confesar nuestros pecados, no ocultarlos. Y pedir con sabiduría y dirección, como les he dicho. Pedir la dirección, la guía permanente cada día de nuestras vidas, en nuestras actividades, en nuestro hogar, en todo ámbito, como hermano, como hijo, como esposo, como compañero de trabajo. Segundo, leer la Biblia, estudiarla y obedecer las verdades que están escritas en ella. La Biblia es un libro maravilloso. Muchos creen que es un libro histórico, cronológico. Sí, en parte sí, pero contiene hermosas instrucciones en cómo conducirnos moralmente, los consejos, cómo vivir en familia, en hogar, con amor, con armonía, en paz. Aprender a controlar circunstancias conflictivas de chismes, rencillas, deslealtades. La palabra de Dios nos da la respuesta siempre. Actuar correctamente. Punto 3. Seguir las instrucciones que nos da la Biblia. Actuar correctamente en lo moral, en lo ético, formarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ser íntegro moralmente, no circunstancial ni a medias. A veces sí, a veces no. La moral es íntegra y para Dios debemos de ser íntegros y justos. El justo está en el equilibrio, no está ni aquí ni allá. Practicar más de Él y menos de nosotros mismos. Practicar y poner por obra la palabra de Dios, que sea ella la que conduzca diariamente nuestra vida, no nuestra voluntad,
Todo esto, cuando nosotros empecemos a leer la palabra de Dios, empezamos a sentir ese control que Dios tiene. Va a apartar de su vida la ansiedad, la angustia. ¿Qué va a pasar con la respuesta que deseo para mi próximo trabajo, para ese familiar que está grave, para distintas circunstancias que para nosotros humanamente son difíciles, pero para Dios no? Por eso leer su Biblia, leer, descubrir esas promesas y memorizarlas será nuestra fortaleza diaria. Y reconocer que solos no podemos. Siempre todo ponerlo en manos de Él y que Él tenga el control. Ese ejercicio no es fácil, por supuesto que no. Para eso estamos, para guiarlos. Recibir sus comentarios e inquietudes para guiarlos. Si te ha parecido interesante esta enseñanza, te invito a que te suscribas si es primera vez que nos ves y le des me gusta para que así seas notificado de todos y cada uno de los nuevos episodios y contenidos de la palabra de Dios que compartiremos. Comparto otra cita también justamente en el libro de Proverbios 16, capítulo 16, versículos 1 y 3 del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Número 3, versículo 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Qué le parece? Maravilloso. Lo que Dios dice, lo cumple. Pero debemos de dejar de hacer nuestra voluntad para que se haga la suya, porque Él tiene mejores planes, perfectos, mejores que los nuestros. Incluso en el modelo de oración que nos dio el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad. Pero muchas veces no la cumplimos. Queremos hacer nuestra voluntad. Esa es la naturaleza humana, pecaminosa, que es el pecado. Errar, no dar en el blanco, porque solamente con Dios, dependiendo de Él y de la guía de su santa palabra perfecta, solo así podremos llegar a tener éxito. Espero que esta enseñanza y esta guía haya sido de mucha importancia para tu vida y aporte para tu vida. Si no la conocías, pues aquí estamos para compartirlo. Guía a tu vida a través de la palabra de Dios. Y para eso estamos. Cualquier sugerencia, inquietud, con mucho gusto estamos a las órdenes para guiarte en todo momento, en esos momentos de angustia, de aflicción. Incluso si deseas tener, compartir, que deseemos orar por tu familia, por distintas circunstancias, con mucho gusto lo haremos. Déjanos tus mensajes, tus sugerencias e inquietudes y con mucho gusto te guiaremos y oraremos por tu vida para que alcances la salvación y la vida eterna si no lo conoces a nuestro Señor Jesucristo, cómo vino y todo lo que el Nuevo Testamento habla de Él y de todas las maravillosos milagros y prodigios que Él hizo. Te deseo bendiciones y no olvides compartir este video si te ha parecido importante. Te suscribas y le des me gusta. Así también nos ayudas a seguir creciendo y poder llegar a más personas de bendición para sus vidas, como lo soy ahora para la tuya, a través de la palabra de Dios, no por mí. Bendiciones.